tal? Mi nombre es Héctor Martínez y a continuación les voy a explicar el tema de moda, mediana y media. Nos dan un cierto problema, el cual dice que para la siguiente tabla de frecuencia es simple calcular la media, mediana y moda para el número de hermanos de ciertas familias. Dado el ejemplo, X va a ser el número de hermanos, en este caso serían los datos que se estarían presentando en nuestra población, y esta sería la frecuencia con la cual se repite el número de hermanos en las diferentes familias que estaríamos teniendo en el ejemplo. Tenemos que el número 0 se repite 5 veces: 1, 12, 2, 10, 3, 8, 4, 6, 5, 4, 6, 3 y 7, 2. Como una sumatoria de frecuencias, como una sumatoria de datos final, nos da 50. Es este número de aquí. Ahora vamos a pasar a calcular primero lo que sería la media. La media es el valor o el promedio que tendríamos para nuestra población muestra. En este caso, la fórmula que utilizaremos es la siguiente. Es esto igual a la sumatoria de mis datos en XY por la frecuencia sobre el número de datos. Bien, dado este ejemplo, en nuestra gráfica tendremos que poner una nueva columna que se llame X por F. Una vez que la tengamos, pasamos a multiplicar cada uno de estos datos y se multiplica como X por este dato de acá y se pone enseguida en esta columna. Bien, tenemos que 0 por 5 me da 0, 1 por 12, 12, 2 por 10 me da 20, 8 por 3 me da 24, 4 por 6 nuevamente me da 24, 5 por 4 es 20, 6 por 3 18, 7 por 2 14. Muy bien. Para sacar el promedio se tiene que multiplicar uno a uno cada uno de estos datos y ponerlo en la tabla de frecuencias de este lado como un X por F. Una vez que se tengan todos estos datos, se procede a realizar una suma para obtener el total, como aquí se indica, una sumatoria, y después dividirlo entre n. Tendríamos que esto sería 12 más 20, serían 32, más 24, serían 56, más otros 24, serían 80, 100, 118, 132. Aquí el número final me da 132. Esto es mi sumatoria de X. Sería 132 y esto lo tengo que dividir entre 50. Como resultado de la división, tenemos que 132 entre 50 son 2.64. Esto sería mi promedio, 2.64. Que si bien nos fijamos en el dato, estaría más o menos por aquí, en este intervalo de datos, para que lo encuentren mejor expresado. Muy bien. Ahora vamos a pasar a calcular lo que sería la mediana. La mediana se define como esta fórmula, que sería el número de datos entre 2. Ahora bien, nuestra mediana estaría dada de la siguiente manera.
Nuestro número de datos, en este caso n, sería 50 entre 2. Ajá. Para nosotros encontrar esto nos daría igual a 25. En esta tabla no encontramos bien definido este número 25. Por eso se procede a realizar la frecuencia absoluta acumulada, que es nada más ir sumando el número anterior a la frecuencia que ya se tiene. En este caso sería 5, 5 más 12, 17, más 6 serían 41, 45, 48 y 50. Nuestra frecuencia está bien, dado que este número comprueba con el de los datos. Y ahora procedemos a buscar el valor 25 entre estos datos para obtener nuestra mediana. Nuestra mediana quedaría en el 25, quedaría en estos datos más o menos, pero una regla general para localizar la mediana es que dado el número se prosigue al siguiente, el más elevado, más cercano. En este caso quedaría en el 27 y el dato correspondiente al 27 sería el tercer dato, que sería el 2. Por lo tanto, nuestra mediana sería el número 2. La mediana siempre la vamos a encontrar en la celda o bien en la fila de la frecuencia acumulada. Vamos a guardar el dato de la media. Digamos que era el 2. Muy bien. Y ahora la moda. La moda no es más que el número que se repite más veces. Aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias y tendremos el número que se repite más veces. En este caso sería el 1. Esto porque la tabla de frecuencia acumulada no se toma en cuenta en este momento, ya que es únicamente las frecuencias como tal acumuladas para hacer una suma y verificar que este dato esté bien y este nos corresponde para así tener un porcentaje más de un buen cálculo en esta tabla de frecuencias. En la moda sería, en este caso se repite más el 12, que es el número más elevado, bueno, el que se repite más veces, y la moda sería el número 1. Muy bien, con estos datos, o más bien con la expresión de estos gráficos, se puede localizar. Aquí en este caso es X el número de datos en el cual nos tenemos que basar, ya que nuestra población son el número de hijos por familia, la frecuencia con la que se repiten estos datos, la frecuencia acumulada que nos sirve mucho para sacar la mediana, y nuestra columna para sacar nuestro promedio, que es X por F. X por F se hace una sumatoria, nos dio 132, y 132 se divide entre el número de n, que es el número de datos. 132 entre 50 nos dio 2.64. Media 2, que es el número que nos daba 25. Se encontraba entre estos dos, se toma el siguiente valor, 27, tercera columna. La mediana sería el número 2. Y la moda, el número que se repite más veces, sería 12, en este caso sería el 1. Y con eso concluimos el video de mediana y moda.